Oro que el Señor en esta mañana nos esté fortaleciendo y trayendo esas fuerzas que Él quiere darnos a través de las palabras que Él nos ha dicho y que ha dejado escritas para que nosotros nos inspiremos y seamos de esos hombres y mujeres que se inspiran en Él. El domingo pasado estábamos hablando de ese capítulo de Primera de Samuel, capítulo 30, del 1 al 6, y hablábamos de un capítulo en el que David, mientras estaba fuera, unos enemigos incendiaron el pueblo, se llevaron a las mujeres, a sus hijos, sus propios hombres querían apedrearlo y matarlo. Veíamos y hablábamos del dolor de David y cómo David eligió fortalecerse en Dios. Y quisiera en este tiempo ampliar un poco una segunda parte de lo hablamos. David vemos que eligió buscar esa fortaleza en Dios. Dios espera y es su voluntad que tú busques su fortaleza en Él y que yo busque mi fortaleza en Él. Dice el libro de Efesios en el capítulo 6, versículo 10, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa. La Biblia se divide en hombres y en mujeres que fracasaron o en ese sentido vencieron, ¿no? Leemos de historias de hermanos nuestros que ante las circunstancias de la vida se volvieron de atrás. Leemos de historias de hombres y de mujeres que se debilitaron y debilitados tomaron malas decisiones y que acabó con sus vidas espirituales trayendo nefastos resultados. Pero también leemos, gracias a Dios, de hombres como Moisés, como David, como Jeremías, como el propio Jesús, el apóstol Pablo, que se fortalecieron en Dios. O sea que la Biblia es un libro para aprender a vencer con las fuerzas de Dios. Y digo que estaba incompleto y quiero continuar en esta mañana porque la pregunta que todos tenemos es, bien, David se fortaleció en Dios. ¿Cómo nos fortalecemos en Dios? ¿Cómo hacemos para fortalecernos en Dios? ¿Cómo hacemos para buscar nuestras fuerzas en Dios, ¿no? Los errores, los fracasos de otros al no buscar esas fuerzas en Dios son para que aprendamos que necesitamos buscar esas fuerzas, pero la pregunta es, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para fortalecernos en Dios? La primera forma en la que nosotros nos fortalecemos en Dios, el Salmo 34 dice, este pobre clamó y le oyó Dios y lo libró de sus angustias. La primera forma en la que nosotros nos fortalecemos en Dios es hablando con Él, orando, clamando, ¿no? Y Dios nos ha dado esa capacidad de poder ir a Él y tener acceso a nuestro Padre, hablar con Él, clamar delante de Él. No es lo mismo orar que clamar. El clamor es una oración más intensa, no necesariamente de volumen, sino como más de corazón, ¿no? Y evidentemente fortalecernos en Dios orando. Esa es evidentemente la primera de las formas que tenemos para fortalecernos en el Señor. Dios nos ha dado herramientas más que poderosas para tener fuerzas e ir adelante en la vida y en el reino de Dios, y la primera de ellas es orando, hablando con Dios. Pero también tenemos otro recurso que Dios nos ha dado. La Biblia nos dice en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 14, dice, sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. Si tú y yo quiero fortalecernos en el Señor, lo que tenemos que ir a sus palabras, ir a leer sus cartas de amor, sus cartas de propósito, sus cartas de esperanza que hay en sus palabras, ¿no? Pero dice, si permanecéis, ¿no? Si permanecéis, es decir, que la palabra de Dios la escuchamos, la leemos, pero otra cosa es permanecer en ella. ¿Qué significa que mis palabras permanezcan en vosotros? Bueno, evidentemente que permanezcan no es simplemente leerlas, ¿no? Sino que leerlas también lo leen los testigos de Jehová, los mormones y mucha gente, ¿no? Pero la Biblia es algo más que para leerla, hay que meditarla, ¿no? Hay que aplicarla, hay que sacarle
interpretarla, hay que estudiarla, incluso memorizarla, claro que sí, para que, como dice Jesús, el Espíritu Santo nos pueda recordar. ¿Cómo va a recordar algo que no hemos memorizado? Es complicado, pero Dios nos dejó la palabra, pero por encima de todo eso, aplicarla. Eso es permanecer en sus palabras. Eso nos va a dar fuerzas, ¿no? Leerla con una libreta e ir anotando después de leer un capítulo qué es lo que Dios me está enseñando, cómo puedo aplicar esto y cómo puedo pedirle a Dios el poder para ponerlo en práctica. Eso, al lado de cada palabra que leemos, hay algo que Dios pide de ti. Hay algo que Dios pide de mí. Y en la presencia de Dios y en la palabra de Dios están las respuestas a todas las necesidades que nosotros tenemos. Todos tenemos muchas necesidades, entre ellas, por ejemplo, un pasado, y que la palabra de Dios se va a encargar de resolver nuestro pasado, de sanar nuestro pasado, de liberarnos, siempre y cuando permanezcamos en ella. Otro aspecto de la palabra, ¿no? Aparte de meditarla, aplicarla, también es, en ese sentido, permanecer en ella es también creer, ¿no? Seguir creyendo esas palabras que Dios nos resaltó un día, esas palabras que Dios de alguna forma nos hizo saber que eran para nosotros. Abraham, aún Caleb, estuvieron años creyendo una palabra que Dios les había dicho. Permanecer en su palabra significa precisamente que nosotros en ese sentido permanezcamos, pase el tiempo que pase, esperando el cumplimiento de ella, esperando que Dios la va a cumplir. Si tú tienes alguna palabra de Dios que Dios te ha dado, permanece en ella. Vendrá el día en el que tú vas a ver la victoria definitiva en esa palabra y verla cumplida. La palabra no se nos ha dado para entretener a nadie, ¿no? Sino que fue dada para que estemos fuertes, ¿no? Leyéndola vamos a recabar fuerzas. Hay como distintos complementos que Dios nos da para fortalecernos. Muchas veces con uno de esos es suficiente, pero muchas veces también no vamos a lograr fortalecernos solamente con uno de estos complementos. Necesitamos echar manos de todo el armamento posible para fortalecernos en Dios, su palabra, orar, ¿no? Y otro de los recursos que Dios nos da para recabar fuerzas es precisamente la alabanza, ¿no? En Hechos 16, en el capítulo 25, se nos habla allí como Pablo y Silas están en la cárcel y la Biblia nos enseña cómo hicieron ellos para fortalecerse. Ellos están en Filipos, agobiados, azotados, juzgados, atados, despreciados, humillados, pero a medianoche, dice la Biblia, a medianoche, orando Pablo y Silas, orando, lo que hablábamos, cantaban himnos, o sea, alabanzas a Dios, y los presos los oían. Repito el texto, dice, a medianoche Pablo y Silas, orando, ¿sí?, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Dice que el texto que todas las cadenas después fueron abiertas, los presos, ¿no?, y hasta las puertas de las cárceles se abrieron. ¿Por qué? Porque el poder de la alabanza no solo te fortalece a ti, sino que además rompe las cadenas que están alrededor. Trae una provisión de apertura, ¿no? Las fuerzas que Dios nos da traen provisión no solamente de esas fuerzas en sí mismas, sino también de otras cosas. Entonces, esto hay que hacerlo cada vez que nos veamos con el agua al cuello, fortalecernos en Dios, ¿no? Y esto no son cuentos de hadas, es una realidad de la que la Biblia habla, que cuando nosotros le cantamos a Dios, cuando nosotros alabamos a Dios, hay una dinámica espiritual poderosa que ocurre y nos fortalece a nosotros, y encima de fortalecernos, encima Dios pelea nuestras batallas y cadenas son rotas. Esto atrae ángeles, esto trae vida y sobre todo trae fuerzas y trae libertad. Así que Dios quiere que seamos un pueblo que aprendamos a ser un pueblo alabador en ese sentido, ¿no? Un pueblo adorador, un pueblo siempre dispuesto
a fortalecernos a Dios alabándole a Él, ¿no? Cuando nos llegue hasta el agua hasta el cuello, ¿no? Que sepamos alzar nuestras manos, haya instrumentos o no haya, este instrumento siempre está con nosotros. Te adoro, Señor, sé exaltado, sé alabado, te honro, te bendigo, tú eres mi Dios, mi Señor, alabado seas, y estás dándole alabanzas con entonación mayor, menor, no importa. Lo importante es que estás alabando y adorando a Dios y hay fuerzas que vienen a ti. Ese es otro complemento que trae victoria y ese día tú puedes ganar esa batalla. Dice la Biblia que basta cada día su propia batalla. Cuando hay días que todo parece todo que son nubarrones y no tenemos fuerzas, hay recursos para que nosotros tengamos esas fuerzas divinas. La Biblia da testimonio del poder de la alabanza, ¿no? Del poder de que nosotros le alabemos. Y dice además que ellos lo hacían en alta voz. Tenemos que aprender que cuando hay circunstancias en nuestra vida que nos oprimen, estamos agobiados, circunstancias que nos hacen pasar mal, es momento de levantar nuestra voz, alabar a Dios con todas nuestras fuerzas, ¿no? Y que, como pasó allí, los demás presos también lo oigan, claro que sí. Fortalecernos en Dios. A veces, las fuerzas no van a venir hasta que nos pongamos a alabar a Dios en medio de las circunstancias. Esa es una realidad. Dios quiere que aprendamos y que yo aprenda a ser una persona que alaba en los momentos peores en los que estoy, así como en los mejores, ¿no? Eso es algo del que habla la Biblia, que le llama sacrificio de alabanza, dice el salmista. Son momentos en los que no siento ganas de alabar, pero le alabo por obediencia, le alabo por fe, le alabo porque sé que hay fuerzas en Dios cuando yo le alabo, y le alabo de igual forma. Humanamente no me apetece, no tengo ganas, pero lo hago igual. Te tienes que esforzar para alabar. Es el sacrificio de alabanza del que habla la Biblia. Él tiene fuerzas para tu tristeza, tu desánimo, y Él tiene fuerzas para levantarnos cada día, ¿no? En este sentido, las fuerzas de Dios, como hablábamos el otro día, son una propuesta. Tú y yo elegimos buscarlas o no buscarlas. Tú y yo elegimos pasar el día desanimados, debilitados o fortalecernos. Nosotros en esa propuesta de Dios no es que a Dios le dé igual que lo hagamos o no. Él nos lo pone delante de nosotros. Dice la Biblia, pongo delante de ti el camino, delante de ti está el camino de vida y el de muerte. Escoge el de la vida, dice el Señor. Escoge el de la vida. A mí no me da igual, dice el Señor, que tú escojas debilitarte. A mí no me da igual, soy un padre que quiere el bien de sus hijos y yo quiero que tú te fortalezcas en mí. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, no solamente es esa propuesta, esas fuerzas, sino que Dios quiere que cojamos y nos fortalezcamos, ¿no? Van a traer provisión para nosotros, van a traer para nosotros ese propósito también y van a traer prosperidad. Necesitamos vivir con esas fuerzas. Otro de los complementos en los cuales nosotros vamos a encontrar fuerzas, necesitamos fuerzas, y es, como dice en 1 Corintios 15:57, gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias sean dadas. Es un capítulo ese en el que se habla de la muerte y de la resurrección. Cuando Cristo resucitó, Él, dice la Biblia, venció a la muerte. Nuestro peor problema Él lo resolvió allí. Cuando hablamos con la gente en situaciones actuales, vemos que la muerte es algo que la gente teme en gran manera. Tiene un veneno, un aguijón de alguna forma, que Pablo dice, ¿dónde está ahora el aguijón? O muerte, dice. ¿Dónde está ahora el problema? Porque Cristo, al morir en la cruz, no solamente Él resucitó, que nos resucitará a nosotros y nos llevará a todo lo bueno que Él ha preparado, que nunca nadie vio de tan bueno, nunca nadie escuchó, ni nadie tan siquiera imaginó de tan bueno que Él ha preparado. Entonces, el peor problema del ser humano es la muerte, ¿no? El futuro, ¿qué va a pasar después? Y esos son problemas irresolubles
que Cristo lo resolvió en la cruz del Calvario. Así que el peor problema está resuelto. Tenemos otros problemas, la economía, una herencia se puede solucionar, un banco, una ayuda, en fin, enfermedad, hay la medicina, circunstancias pueden cambiar, pero mira, cuando hay la muerte, a eso no hay solución, pero Cristo sí lo solucionó en la cruz del Calvario. Entonces, nuestro peor problema ha sido resuelto y de ahí fluyen las acciones de gracias. Podemos dar gracias a Dios porque nuestro peor problema ha sido resuelto, ¿no? Podemos dar gracias a Dios por cualquier circunstancia, sea un problema anímico, económico, enfermedad, lo que sea, porque la muerte ha sido resuelta en la cruz. Y todo lo demás, mira, es ya en otra escala, ¿no? Por eso dice, gracias sean dadas a Dios. Puedo dar gracias porque a la luz de esto, todas las dificultades se convierten en dificultades más pequeñas. Teniendo el problema de la muerte resuelto, nosotros podemos tener esa perspectiva de que estamos suplidos en Dios, ¿no? Dice en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Dar gracias, ¿no? El ser agradecidos va a traer fuerzas a nosotros en las circunstancias, de cualquier circunstancia. Se aprende a ser agradecido, ¿no? Cuando aprendemos a decir gracias Señor porque ni entiendo, ni comprendo, ni me apetece, pero yo te doy gracias. Te doy gracias porque yo confío en ti. Te doy gracias porque tú sigues sentado en el trono. Te doy gracias porque ni un pelo de mi cabeza se cae sin que tú te des cuenta, ¿no? Y yo sé que lo que tú haces ahora en mi vida, quizás yo no lo comprenda, pero lo entenderé después, como el Señor le dijo a un discípulo, ¿no? Te doy gracias porque mi peor problema ha sido resuelto, Señor. Entonces, cuando damos gracias, nuestra vida se llena de luz y recibimos fuerzas en el Señor, ¿no? En toda circunstancia, si tenemos una buena forma de enfocarla, siempre hay algo por lo que dar gracias. Siempre hay algo por lo que dar gracias. En todas las circunstancias, siempre hay algo. Dice Jesús, la lámpara de tu cuerpo es tu ojo, y según tu ojo sea bueno, estarás lleno de vida, y si tu ojo es malo, estarás lleno de muerte, ¿no? Nuestra óptica de la vida, nuestra actitud en la vida es fundamental para que podamos recibir esas fuerzas que Dios tiene para nosotros. Si nosotros somos agradecidos, si encontramos la forma de ser agradecido en todos, vamos a tener otro complemento para recibir fuerzas. Otra forma en la que Dios nos va a ayudar y nos va a fortalecer y va a traer fuerzas va a ser precisamente cuando nosotros vamos y nos determinamos y nos decidimos a hacer la voluntad de Dios. De ahí vienen fuerzas para nosotros. Dice en Lucas 23, Jesús está próximo ya a la crucifixión, está en el huerto de Getsemaní hablando con el Padre y le dice al Padre, Padre, pase de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Y la Biblia dice, y un ángel le fortaleció. Cuando eres una persona, y yo soy una persona que me importa hacer la voluntad, que quiero la voluntad de Dios, que me agarro a la voluntad de Dios, eso dice la Biblia que va a traer fuerzas para nosotros. Cuando vamos y oramos y clamamos, Señor, hágase tu voluntad, ¿no? Glorifícate en esta situación, Señor, glorifícate, sácale partido, que tu gloria sea vista en esta situación, Señor, que tú hagas algo de forma que redunde para el bien del nombre de Jesús, de la fama de Jesús, del concepto de Jesús, de lo sobrenatural de Dios, Señor, glorifícate en esta circunstancia. El problema es que nosotros muchas veces buscamos, Señor, que todo salga como a mí me gustaría, ¿no? Y ahí está el problema. Pero cuando nosotros oramos, Señor, no sea mi voluntad, haz tu voluntad, entonces
De ahí fluyen fuerzas, dice, y un ángel le fortaleció. Jesús nos enseñó a orar así. Le dijeron, Jesús, vemos que sabemos tu truco, Jesús. Jesús, le dijeron a los discípulos, sabemos que tú eres una persona que está mucho en contacto con Dios Padre. Tú oras mucho, tú eres un hombre que se aparta de noche, te vemos que te pones a orar durante horas, tú pasas mucho tiempo con el Padre. Sabemos cuál es el secreto de tu fuerza, que tú eres una persona que habla mucho con el Padre. Enséñanos eso, enséñanos a orar. Y Jesús les da una pauta a seguir y les dice, mira, cuando te acerques a tu Padre, reconoce, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, levantado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Es decir, tu nombre, tu reino, tu voluntad. Nosotros queremos nuestro nombre, nuestro reino, nuestra voluntad. Y de ahí no hay fuerzas. Pero cuando nosotros nos despojamos de lo que sea nuestro nombre, nuestra fama, nuestro bienestar, nuestros planes y buscamos su nombre exaltado, su reino, ¿no? Sus principios, su voluntad, que dice la Biblia que es buena, agradable y perfecta, cuando nosotros buscamos eso, de ahí va a haber fuerzas para nosotros. Párate en toda circunstancia de tu vida a decir, Señor, te pido tu voluntad, no la mía. Y vas a tener ese recurso, ese complemento de fuerzas de lo alto. Y igual que a Jesús le fortaleció un ángel, Dios te va a dar y me va a dar también a dar fuerzas, ¿no? Dios nos da fuerzas para hacer la voluntad de Dios, aun cuando humanamente vemos que las circunstancias nos traspasan si buscamos a Dios. Si buscamos a Dios con todo nuestro corazón, si buscamos que se haga su voluntad con todo nuestro corazón, si ese es nuestro clamor, ahí vendrán fuerzas de Dios. Dice la Biblia, esta es la confianza que tenemos, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que hemos hecho. Si tú pides, Señor, quiero tu voluntad, está hecho, Dios lo va a hacer. Él necesita simplemente tu permiso para entrar en tu vida y hacer su voluntad. Él es un caballero, Él no entra en la casa de nadie derribando la puerta, Él entra cuando se le abre la puerta. Entonces necesitamos entender eso, ¿no? Si nosotros buscamos su voluntad, fuerzas vamos a recibir. Orando, leyendo la Biblia, alabando a Dios, renunciando a nuestra voluntad. Jesús dijo, nadie puede ser mi discípulo si no toma su cruz cada día, renuncia a su forma egoísta de vivir y me siga. Esa es la forma que Jesús dijo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, que significa renuncia y renuncia a tu forma egoísta de vivir. Toma tu cruz cada día y sígueme. Dice el Salmo 84, me encanta ese salmo, dice allí, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas y en su corazón están sus caminos. Si en tu corazón están tus caminos, bienaventurado y bienaventurada eres. Vas a tener fuerzas, dice. Cuando pasan por el valle, dice, de lágrimas, lo convierten en un manantial. Pueden atravesar, dice el salmista, una situación de lágrimas y eso va a convertirse en manantiales. ¿Por qué? Porque en su corazón están los caminos de Dios. Esa es la realidad del que habla el salmista. Dice, también la lluvia temprana lo cubre de bendición. Y dice, irán de poder en poder. Verán a Dios en Sion. Van a ver el obrar de Dios. Van a ver a Dios actuar. Van a ver lo sobrenatural de Dios. ¿Qué es todo este mundo en el que estamos del Evangelio, sino un mundo sobrenatural? Si solamente esto consistiera en conocer la Biblia y conocimiento, pero no, se trata de ver lo sobrenatural de Dios, de ver a Dios actuar. Y Dios viene y actúa cuando nosotros le damos lugar, cuando oramos, cuando buscamos su voluntad, cuando le pedimos, ¿no? El otro día en el grupo pequeño que tenemos estábamos pidiendo por un familiar de uno de las personas que
nos acompañan cada semana y orábamos, Señor, glorifica tu nombre en la vida de este familiar, ¿no? Y cuando nosotros estamos orando así, Dios obra, Dios empieza a moverse allí, ¿no? Empieza a hacer cosas. Si todo esto, el del Evangelio, de la Iglesia y demás, consistiera en solo aprender y aprender y aprender, como hacían los griegos, que siempre estaban tratando de aprender una cosa más, por supuesto que hay que aprender, no estoy desmereciendo eso, eso tiene su lugar, tiene su grandísima importancia, pero estamos en un mundo sobrenatural. Ver a Dios, dice, verán a Dios. Si en ti están en tu corazón tus caminos, vas a ver a Dios en los exámenes que te salen horrible y con todo dices, Dios obra a mi favor. Vas a ver a Dios en esa persona por la que tú pediste que Dios interviniera y Dios intervino. Y Dios se va a estar manifestando alrededor de nosotros y haciendo cosas impresionantes, cosas increíbles. Vamos a ver a Dios. Dios es un Dios sobrenatural, ¿no? Estos días hablaba con un hermano. Me contó que en estos tiempos de pandemia, hace meses de marzo, ¿sí? Un hombre que recién se había entregado a Jesús, recién se había traído su vida y le había entregado y se había comprometido a seguir a Jesús, se encuentra en tiempos de pandemia que pierde el trabajo. Este hombre, después de perder el trabajo, él, su mujer y creo que sus 2 o 3 hijos se tuvieron que ir a vivir a casa de un familiar en una habitación. Allí estuvieron meses pasándolo pues realmente complicado. Y este hombre que busca hacer la voluntad de Dios y que está entregado al Señor, desesperado, salía siempre a buscar trabajo, a buscar trabajo, a buscar trabajo, a buscar trabajo. Y un día, estando en un centro comercial muy conocido, pues entró por el garaje y se dirigió allí a donde hacen reparaciones mecánicas a pedir trabajo, le dijeron que no, y fue ya a este espacio que hay donde lavan coches y pidió allí trabajo y le dijo que necesitaba trabajar porque ya no aguantaba más, estaba desbordado. Dijo, mira, aunque sea trabajo gratis, pero yo necesito trabajar. Y el hombre que estaba allí le dijo, pues no me interesa, lo siento. Y él se dio la vuelta, pero cuando se dio la vuelta, algo aquí dentro le dijo, vuelve a insistir, vuelve a insistir. Ahí estaba Dios inquietándolo. Y el hombre vuelve a insistir y le insiste de nuevo. Y este hombre le dice, bueno, mira, lava ese coche. Yo no sé cómo lavó ese coche con la desesperación que estaba pasando y con lo mal que lo estaba pasando, pero de alguna manera lo lavó de una forma que el Señor dijo, ven mañana que te hago un contrato. Cuando él viene a hacer el contrato el día siguiente, claro que el hombre ya no estaba y le hicieron un contrato y él preguntó por aquel, y aquel hombre que me atendió ayer. Y dijo, mira, aquel hombre es el jefe de toda esta franquicia a nivel de España. Solo viene 2 veces al año aquí y justo ayer tú viniste y él estaba aquí. Eso es ver a Dios en lo sobrenatural, Dios interviniendo en nuestras vidas, Dios haciendo cosas, proveyendo para nosotros. ¿Por qué? Porque en nuestro corazón están sus caminos. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, que en cuyo corazón están sus caminos. Entonces, Dios quiere darnos fuerzas en cada reto, para que un día, por la gracia de Dios, tú llegues a ser mucho más de lo que eres, tengas mucho más de lo que tú tengas provisión, prosperidad en el buen sentido, ¿no? Tengas lo suficiente para ti y también para compartir con otros, ¿no? Y llegues a ser también algo que mucho más de lo que jamás pensaste, ¿no? La última forma y complemento que quiero compartir en esta mañana, porque el tiempo se va, es cuando dice la Biblia en 1 de Juan 5, versículo 4, dice, esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Cuando habla del mundo puede significar 2 cosas. Una, pues cuando dice Jesús, en este mundo tendréis aflicción, ¿no? Pero confía, está hablando en este planeta, digámoslo así, ¿no? Pero otras veces cuando habla del mundo se refiere a todo este sistema anti-Dios, esta forma de pensar en contra de Dios y de sus principios y que te anima a dejar
abandonar la fe, ¿no? Es ese otro significado del mundo, ¿no? Y este es el significado del que dice, esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Cuál es la victoria que vence al mundo? Dice ahí, mi fe y tu fe. Eso nos va a dar fuerzas, ¿no? Cuando ejercemos fe, cuando decidimos y elegimos creer a Dios, depositar nuestra confianza en Dios, eso va a traernos fuerzas. Cuando damos pasos, ¿no? Cuando damos pasos, hay fuerzas cuando damos pasos de fe, ¿no? La fe no es un concepto, no es una idea, no es un sentimiento. La fe es un paso que yo doy cuando el mundo me da otra alternativa. La fe es un paso que yo doy cuando mis sentimientos me piden lo contrario, ¿no? El mundo, por ejemplo, me dice, busca las fuerzas en el alcohol o en cualquier otra sustancia. Y yo digo, no, yo busco mis fuerzas en el Señor. Eso es la fe, dar un paso de buscar las fuerzas en el lugar correcto. El mundo me dice, no hay tiempo para buscar a Dios. El trabajo, los estudios, los exámenes, no hay tiempo. No hay tiempo para Dios. Y yo digo, no, para mi Dios el tiempo con Él es sagrado. Y si pierdo otras cosas, Él proveerá. Y si no tuviera una provisión, no me importa, pero yo he estado donde tengo que estar, que es con mi Dios y a los pies de mi Dios. Entonces, un paso de fe empieza cuando yo doy, o sea, cuando la fe es un paso y cuando yo doy ese paso de fe, eso va a traer fuerzas a nosotros. Esta es la victoria, ¿no? Para tener victoria hay que tener fuerzas, ¿no? Y esta es la victoria que vence al mundo, dice nuestra fe. Y necesitamos, en ese sentido, todos estos complementos. La oración, la palabra de Dios, la alabanza, ¿no? La gratitud, la búsqueda de la voluntad de Dios y que Él glorifique su nombre. Dar pasos de fe. Todo eso son formas en las que nosotros nos fortalecemos en el Señor. ¿Cómo me fortalezco en el Señor? De estas formas muy prácticas, ¿no? Y la séptima y última, que solo la menciono, ¿no? Y es poner nuestra confianza en Dios. Nosotros ponemos nuestra confianza en distintos lugares. Pues elegir poner mi confianza, depositar mi confianza en Dios, ¿no? Eso va a traer fuerzas también para nosotros. Él es tu Dios, Él es tu Salvador. Y espero que esto haya sido positivo para que tú te animes a buscar siempre esas fuerzas que están a tu mano. Dios quiere, es una propuesta, Él quiere que tú las busques, depende de ti, depende de mí. Espero que esto te motive para buscar esas fuerzas en Dios. Que Dios te bendiga, un saludo, gracias por haber estado aquí este tiempo.